Tengo a alguien cercano que es antivacunas y muy religioso, me da miedo que esa persona no vacune a su hija y yo quiero que la lleve, pero sale con, es mi hija, ¿qué hago para convencerla? Dile que si es su hija no tiene derecho a cortarle un brazo. Si él cree que porque su hija tiene derecho a cortarle un brazo o a entregársela a alguien para que la viole, que entonces no hay nada que discutir. Está completamente loco. Si él, como cualquier persona normal, entiende que no puede hacer eso con su hija, que no le puede cortar un brazo, que no le puede sacar un ojo, que tiene la obligación social de tratar bien a su hija y de velar por su seguridad y su salud, entonces tiene que ir a vacunarla. Porque es lo que los hechos demuestran que le conviene a ella. Y este es un debate que luego cae siempre en el libertarianismo, ¿no? Yo lo pensaba el otro día, la necesidad de la niña de estar sana, ¿le da derecho a una vacuna? Yo digo que sí. Pero algunos de los teóricos, no me acuerdo quién exactamente, no sé si von Mises o Hayek o alguno de estos psicópatas que son la base ideológica del libertarianismo, afirma, las necesidades no crean derecho. Muy bien. Parece muy bien, tienes un hijo, necesita comer, pero no tiene derecho a comer. Tiene que ser voluntario el satisfacer el derecho, el de satisfacer la necesidad de otra persona. Nos dicen, el Estado no debe, por ejemplo, decir que tienes que pagar impuestos para, entre otras cosas, darle de comer a los pobres, ¿no? No. Si a alguien se le cubre la necesidad, es porque tú quieres, es voluntario 100%, pero nunca debe ser impuesto por el Estado. Entonces, si tú tienes un hijo y no quieres darle de comer, puedes dejarlo en la calle que se muera de exposición a las fuerzas de la naturaleza como hacían los romanos. Los romanos tenían derecho a hacer esto con sus hijos, ¿eh? Incluso algunos protestaban dejando a un hijo morir por exposición a los elementos naturales. No entiendo cómo eso afectaba al objeto de la protesta, pero era lo que hacían. Yo estoy informado de los hechos, no estoy defendiéndolos ni mucho menos. Entonces, el que alguien tenga una necesidad no crea un derecho. No todas las necesidades crean derechos. Oye, yo tengo una intensa necesidad, no sé, de traer un estudio de mucho más decente que este para transmitir, pero eso no crea el derecho a tenerlo, ¿no? Tengo que ganar. Pero hay necesidades que sí crean derecho. Y la necesidad de la salud crea el derecho a la salud, como la necesidad de comer crea el derecho a comer, como la necesidad de libertad crea el derecho a la libertad, y como la necesidad de justicia crea el derecho a la justicia, no importa lo que digan los libertarianos. De verdad. Mi esposa una vez se peleó en el metro con una señora que estaba golpeando muy feo a su hijo. La muy nefasta maltratadora literalmente dijo, es mi hijo y si quiero lo mato. La respuesta es, no señora, no puede usted hacerlo. La sociedad protege a los más débiles. Bueno, si uno no es libertariano de derecha, claro. Si es libertariano de derecha, claro que lo puede matar. Yo me he metido con gente golpeando a sus hijos en la calle. Aquí en Gijón 2 veces. Un señor que le dio una hostia a una niña, que la niña cayó al suelo, tropezó. O sea, no fue que el golpe fue tan brutal que la tiró, sino que la desbalanceó y la niña cayó al suelo y me paré yo enfrente y dije, pero vamos, no la vuelve usted a tocar jamás en su vida. ¿Qué cree que está haciendo? Y llamó a la policía. Pues aquí puedes llamar a la policía por eso, por cierto. Y otra vez también a una niña, curiosamente una abuela. La abuela le metió un soplamocos en la parada del autobús. Me quedé mirando a la abuela. Y ahora la niña fue a comprar algo. Sí, había una tienda de dulces, algo. Me acerqué y dije, de una salvaje. No vuelva a hacer eso nunca en su vida. Si se lo hicieron de pequeña, sabe lo horrible que es. Y si no se lo hicieron, sabe que no debería hacerlo.